Buenos días, mis queridos educadores. Buenos días, mi querido educador. Vamos a trabajar hoy en movimiento parabólico, donde se aplica, cómo se trabaja, qué ecuaciones cinemáticas se pueden utilizar. Primero que todo, ojo, cuando tú lanzas un objeto, el cuerpo describe una parábola. Entonces, en el lanzamiento de proyectiles, puede ser cualquier objeto, siempre, la trayectoria que describe el cuerpo siempre va a ser una parábola. Por eso lo llamamos movimiento parabólico. Entonces ahora, ¿cuáles son las componentes del movimiento parabólico? Entonces, asumamos, ojo, que lanzamos un cuerpo, el cuerpo debe volver a caer. ¿Listo? La trayectoria que describe ese cuerpo, ¿qué va a ser? ¿Una qué? Una parábola. ¿Listo? Entonces estamos asumiendo que sale con una velocidad inicial. ¿Listo? Entonces, ojo, va a tener dos tipos de movimientos. Usted debe interpretar qué tipo de movimientos son estos. Ojo, yo la velocidad la puedo descomponer en una velocidad en X, una velocidad inicial en X, y en una velocidad inicial en vectorialmente lo descompongo. ¿Listo? Entonces va a haber un movimiento en X y va a haber un movimiento en Y. En la clase anterior, en las sesiones anteriores, trabajamos el lanzamiento vertical, trabajamos la caída libre del cuerpo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de movimiento, ¿en qué ejes es? ¿O en qué eje es? En el Y, ¿cierto? Entonces, cuando yo lanzo un cuerpo hacia arriba, su aceleración o la aceleración que interviene en el movimiento, ¿cuál es? La gravedad, ¿cierto? O sea que en el eje Y va a haber gravedad, o sea, va a haber una aceleración. En el eje X, ¿hay alguna aceleración? ¿No? ¿Quién lo va a acelerar? Entonces, va a haber dos movimientos. Un movimiento rectilíneo uniforme, ¿en qué eje? En X. Y un movimiento uniformemente acelerado, ¿en quién? En Y. Entonces, ese movimiento lo vamos a descomponer en dos movimientos ya conocidos. Un movimiento rectilíneo uniforme en X, un movimiento uniformemente acelerado en Y. Entonces, lo descomponemos, vamos a realizar un ejemplo práctico, la mejor manera de aprender e interpretar es realizando ejercicios. Vamos a asumir que esta velocidad con la que sale el cuerpo sea de 30 metros por segundo y en un ángulo de 60 grados. ¿Listo? Lo primero que yo siempre debo determinar en este tipo de movimientos son las componentes de las velocidades iniciales. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en X? ¿Cuánto vale la velocidad inicial en Y? Sencillo. Entonces yo sé que la velocidad inicial en X, aquí ¿quién tiene el ángulo? ¿X o Y? X. Entonces ¿X es con coseno o con seno? Con coseno. Con coseno. Entonces yo ya sé que la velocidad inicial en X es igual al valor de la velocidad inicial, esta sería la ecuación, por el coseno de delta. Reemplacemos los valores. La velocidad inicial, ¿cuánto me la dieron? 30. De 30. Por el coseno de cuánto es el ángulo, coseno de 60, lo que obtengo un valor de 15 metros por segundo. Listo, ya, esta es la velocidad, ¿en qué eje? X. En X. ¿Cuál es la velocidad inicial en Y? Entonces, si esta fue con el coseno, el otro es con qué? El seno sería la velocidad inicial seno teta, reemplazando valores, 30 por seno de 60. Yo tengo un valor 26. Colabórenme. 26. 26 metros por segundo. De todas maneras, para corroborar, ¿cómo lo haría? Pues en la calculadora determino 30 por seno de 60. 25.98, como el compañero no lo dijo, se redondea ¿a cuánto? A 26 metros por segundo. Entonces ahora, indiferentemente, me pueden preguntar, pero listo, ¿cuál es la altura máxima del proyectil?
tiene muchas aplicaciones. Recuerden, cuando usted va a jugar fútbol, usted necesita en un tiro libre que el balón pase. Usted ya físicamente podemos demostrar o podemos establecer con qué velocidad debe salir el balón y con qué ángulo, o sea, con qué velocidad, la magnitud de esa velocidad y en qué dirección, para que usted pueda meter el gol. En este caso, bueno, yo necesito determinar es el pie máximo. Cuando yo lanzo un cuerpo, un proyectil, ¿cuál va a ser la altura máxima que va a alcanzar? ¿Listo? Y ¿cuál va a ser? Ojo, yo también voy a determinar cuál es el alcance máximo. Si sale de aquí el proyectil, ¿a dónde va a caer? En el eje X. Esa sería como las consideraciones más importantes a tener en cuenta, ¿cierto? En un movimiento parabólico, su altura máxima y su alcance máximo. Muy bien. Entonces, comencemos con este movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Vamos a determinar pie máximo. ¿Qué velocidad, ojo, qué velocidad alcanza en este punto? Estamos hablando en el eje Y, ¿cierto? Empieza, sube, disminuye su velocidad hasta que llega a un punto que es 0 y después vuelve otra vez, empieza otra vez a aumentar, pero en otra dirección. Te explico, él sube. Mientras sube, su velocidad, ¿qué va pasando con ella? Va disminuyendo hasta que llega al punto máximo donde la velocidad en ese eje Y es ¿cuánto? 0. Entonces vamos a utilizar siempre la condición que en el Y máximo la velocidad final va a ser 0. Entonces apliquemos que velocidad final aquí es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo, una de las ecuaciones cinemáticas. Recuerden que como la velocidad va disminuyendo, su gravedad, ¿cómo tiene que ser? Negativa. Hasta acá me está haciendo entender, mis queridos educandos. Sí, me has querido educador. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar de esta ecuación el tiempo que se demora en ¿qué? En subir el cuerpo. Siempre puedo aplicar esta relación para determinar el tiempo. Esperemos el tiempo de acá. ¿Ok? ¿Cómo quedaría? Esta velocidad, ¿cómo pasa al otro lado? A regresar, entonces queda que velocidad final menos velocidad inicial. Y esta menos gravedad, ¿cómo la pasa al otro lado? Ahí, mire que está multiplicando. Este sería el tiempo que se demora el cuerpo en ¿qué? Ojo, en subir. Estamos diciendo que, ojo, vamos a determinar que cuando la velocidad final sea 0, es el tiempo que demora en ¿cuánto? En subir. Vuelvo, reitero, yo voy a lanzar el cuerpo hacia arriba. Va a llegar un momento que la velocidad empieza a disminuir. Va a llegar un momento en que su velocidad va a ser 0. ¿Y después qué sigue? Se vuelve a acelerar, pero en otra dirección. Entonces, en ese punto, la velocidad 0, vamos a decir que es el tiempo de subida. Entonces, lo va a determinar con de su S. Si un cuerpo se demora 1 segundo en subir, ¿cuánto se demora en bajar? 1. Del mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, de aquí yo puedo determinar, ojo, la velocidad final, ¿cuánto vale? 0. Entonces, ¿qué obtengo? Que el tiempo de subida es igual a menos velocidad inicial. ¿Pero en qué eje? Ojo pues, en Y. No me vayan a poner la velocidad inicial total, no. Estamos trabajando en qué eje? En Y. Entonces aquí sería menos la velocidad inicial en Y. ¿Cuánto me